Hola, hola a todos. Qué gusto tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía positiva. Yo por mi parte estoy rebosante de entusiasmo por compartir con ustedes algo que me toca el corazón y que estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, van a sentir muy cerca. Hoy nos sumergiremos en una escena específica, que ha dado la vuelta al mundo y que me dejó completamente boquiabierto, la interpretación magistral de Ozge Gurel en By Yale en Milán. Lágrimas que fluyen, emociones a flor de piel, esa es la descripción perfecta. Si ya la han presenciado, estoy seguro de que me entienden a la perfección. Y si no, prepárense, les aseguro que van a sentir un nudo en la garganta. Vamos a analizar en profundidad esta escena icónica, vamos a diseccionar cada gesto, cada mirada, cada palabra, para entender por qué nos llegó tanto al alma. Hablaremos de la actuación de Ozge, por supuesto, de la dirección, de la música, de todo lo que hizo de ese momento algo tan especial, tan memorable e inolvidable. Así que si son fanáticos de las series turcas, si disfrutan de las historias llenas de emociones, o simplemente si aprecian una actuación magistral, este vídeo es para ustedes. Y antes de que comencemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta emocionante aventura. Bien, comencemos por el principio. ¿De qué escena exactamente estamos hablando? Para aquellos que no la conozcan, o quizás la hayan visto hace tiempo y no la recuerden bien, les haré un breve resumen. Nos referimos a una escena de la serie By Yale, que en español se tradujo como Señor Equivocado, o El Señor Equivocado. En esta escena, Ozge Gurel, quien interpreta a Ezgi, una joven que anhela encontrar el amor y la felicidad, se enfrenta a una situación muy dolorosa, una traición, un engaño, y explota en un torrente de emociones. Es una escena extensa e intensa que se desarrolla en un ambiente íntimo y que exige un nivel de interpretación muy elevado. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan especial? En mi opinión, son varios factores que se combinan y que crean una sinergia perfecta. Primero, la calidad de la actuación de Ozge Gurel. Esta mujer es una actriz talentosísima, con una capacidad increíble para transmitir emociones. En esta escena, se entrega por completo al personaje. Se nota que está completamente metida en la piel de Ezgi, sintiendo su dolor, su frustración, su rabia y su tristeza. La manera en que Ozge pronuncia cada palabra, la forma en que sus ojos se llenan de lágrimas, la fuerza con la que transmite el dolor de la decepción, todo es perfecto. Realmente te hace sentir lo que está sintiendo su personaje. Te hace conectar con ella a un nivel muy profundo, casi visceral. Ves su fragilidad, su vulnerabilidad, pero también su inmensa fortaleza interior. Es una actuación que te atrapa, te cautiva y que no te deja indiferente. Te hace reflexionar sobre tus propias experiencias, tus propias pérdidas y tus propias luchas. Además de la actuación, otro factor clave es la dirección. La dirección de esta escena es magistral. La cámara se centra en el rostro de Ozge, en sus expresiones, en sus movimientos. Los planos son muy cercanos, lo que intensifica la atmósfera y nos permite observar cada detalle de su sufrimiento. El director comprende cómo crear una atmósfera de tensión y emoción. Utiliza la iluminación, la música y los silencios para realzar el impacto emocional de la escena. El uso de la cámara lenta en algunos momentos, por ejemplo, acentúa la agonía de Ezgi, prolongando el dolor y permitiendo al espectador experimentar cada matiz de su sufrimiento. Y hablando de música, la música que acompaña esta escena es sencillamente perfecta. Es una melodía triste y melancólica que subraya el dolor de Ezgi. La música no solo complementa la actuación de Ozge, sino que también potencia la emoción. Es como si la música fuera otro personaje, que está ahí para acompañar a Ezgi en su sufrimiento. La melodía, el ritmo y los instrumentos utilizados se fusionan a la perfección con la escena, creando un ambiente propicio para la catarsis emocional. La combinación de la actuación de Ozge, la dirección y la música crea una sinergia perfecta que te sumerge por completo en la escena. La música te envuelve, te abraza y te permite sentir el dolor de Ezgi como si fuera el tuyo propio. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan universal? ¿Por qué nos llega tanto a personas de diferentes culturas y nacionalidades?
En mi opinión, es porque aborda temas muy humanos y universales: el amor, la decepción, la traición, el dolor. Todos hemos experimentado estas emociones en algún momento de nuestras vidas. Y por eso podemos empatizar con Ezgi. Podemos entender su sufrimiento, podemos sentir su dolor. Nos vemos reflejados en ella. La escena trasciende las barreras culturales y lingüísticas, tocando una fibra sensible en el corazón de cada espectador. La escena también nos muestra la importancia de la vulnerabilidad. Ezgi se muestra tal y como es, sin máscaras ni defensas. Se atreve a mostrar su dolor, su fragilidad, y eso la hace aún más fuerte. Nos enseña que está bien sentir, que está bien expresar nuestras emociones, incluso las más dolorosas. Nos invita a ser auténticos y a no tener miedo de mostrar nuestro lado más vulnerable. Es un mensaje poderoso que resuena en una sociedad que a menudo nos exige ser fuertes y no mostrar nuestras debilidades. La escena de Ezgi nos recuerda que la vulnerabilidad es una forma de conexión humana, una forma de mostrar nuestra autenticidad y nuestra humanidad. Además, la escena de Ozge en Bay Jail es un ejemplo de cómo la televisión, y en este caso las series turcas, pueden ser una poderosa herramienta para conectar con las emociones humanas y para explorar temas complejos y profundos. Las series turcas se han ganado un lugar muy importante en la televisión a nivel mundial, y por algo será, ¿verdad? Y es que logran contar historias que conectan con la audiencia, que nos hacen reír, llorar, reflexionar y sobre todo, sentir. Son un reflejo de la sociedad con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Ofrecen una ventana a otras culturas, permitiendo a los espectadores conocer otras formas de vida, otras costumbres y otras perspectivas. Ahora quiero compartir con ustedes algunos detalles específicos de la escena que me parecieron particularmente impactantes. Por ejemplo, la forma en que Ozge empieza a hablar, con la voz quebrada, casi en un susurro. Es como si le costara expresar lo que siente, como si las palabras se atascaran en su garganta. La fragilidad de su voz nos indica el estado emocional en el que se encuentra. Luego, poco a poco, su voz va subiendo de tono, se va llenando de rabia y de dolor. Es como si las emociones reprimidas finalmente salieran a la luz como un torrente imparable. La transformación de la voz de Ozge es un reflejo de la montaña rusa de emociones que está experimentando Ezgi. Otro detalle que me conmovió mucho fue la forma en que se toca el pecho, como si quisiera calmar el dolor que siente en su corazón. Es un gesto muy sutil, pero muy significativo. Nos habla de su sufrimiento, de su vulnerabilidad. Es un gesto instintivo humano, que nos recuerda que el dolor emocional también se siente físicamente. Nos muestra la profundidad de su dolor, la intensidad de su sufrimiento. Es un gesto que conecta con el espectador, que nos hace sentir empatía por Ezgi. También me impactó mucho la manera en que mira a la persona a la que se dirige, con una mezcla de incredulidad, decepción y rabia. Sus ojos lo dicen todo. Son el espejo de su alma, el reflejo de sus emociones. La mirada de Ozge transmite una serie de emociones contradictorias: la sorpresa, la tristeza, la ira, la desilusión. Es una mirada que te atraviesa, que te hace sentir el peso de su sufrimiento. La expresión de su rostro es un libro abierto, que revela las profundidades de su dolor y su decepción. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar las lágrimas. Las lágrimas de Ozge son verdaderas, son auténticas. No son lágrimas falsas, de manual. Son lágrimas que brotan del alma. Es como si estuviera derramando todo su dolor, toda su tristeza, toda su frustración. Es como si las lágrimas fueran la única forma de liberar el dolor que la consume. Ver esas lágrimas es muy conmovedor, te hace conectar con ella a un nivel muy personal. Son lágrimas que surgen del corazón, que expresan la honestidad y la vulnerabilidad de Ezgi. Son lágrimas que nos hacen sentir la profundidad de su sufrimiento. En definitiva, la escena de Ozge Gürel en Bay Jail es una joya de la televisión turca. Es una actuación magistral, una dirección impecable y una música perfecta. Es una escena que nos hace sentir, que nos hace reflexionar y que nos deja una huella imborrable. Es una escena que demuestra el poder del arte para conectar con las emociones humanas y para contarnos historias que nos tocan el alma. Es un testimonio de la capacidad del ser humano para sentir, para sufrir y para sobreponerse a las adversidades. Es una escena que celebra la vulnerabilidad y la autenticidad. Y ahora, antes de irnos, me gustaría recordarles que este vídeo es solo un análisis personal.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escena. ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué otros detalles encontraron interesantes? ¿Qué emociones experimentaron al verla? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus reflexiones en los comentarios. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizar esta escena, repasarla, ha sido una experiencia muy gratificante. Espero haber logrado transmitirles la emoción que siento por esta escena. Espero haberles inspirado a reflexionar sobre sus propias experiencias emocionales y a valorar la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.